Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. Bienvenida Dalia, ¿cómo estás? Hola, lindo estar con vos. Shalom, shalom. Hola, tenemos un placer y un privilegio en este podcast y Dalia me enseñó hace no muchos días que la palabra podcast en hebreo moderno se dice como Hesket. esquet. Y justo nos dábamos cuenta antes de comenzar a grabar que en Parashat Shabú, en la Parashat esta semana, en Parashat Kitabó, aparece la expresión de Moshe al pueblo de Israel, esquet ushma, ¿no? Como hagan silencio y presten atención, escuchen, escuchen. Pueblo, así que sabemos, ya aprendimos algo en este podcast. Antes incluso de empezar, podcast en hebreo moderno se dice esquet. Claro. Nueva palabra. Nueva palabra. Ok, Muy nueva, sí. muy La bien. academia resultó hace poco tiempo con esta palabra. Sí. Yo algo, antes de empezar incluso a grabar, algo que yo sigo en Instagram y en Facebook es Academia de la Johnny Brit, que tienen toda una publicidad muy buena de las nuevas palabras que van apareciendo, las diferencias del hebreo tradicional al hebreo moderno, cómo se dice, corregir errores. La verdad que es, para todos los que nos gusta el hebreo, vale la pena seguirlos, aparte de la gráfica que tienen. Todos los gráficos que tienen son espectaculares. Claro. Y tenemos acá el placer de tener a la rabina, a la profesora Dalia Marx, que yo no sé si te acordás, Dalia, me tuviste como talmida en el seminario rabínico en una de tus visitas a Buenos Aires hace tiempo atrás. Sí, siempre cuando vengo voy allá al seminario, sí. Ujú. Así que eso fue, no sé, por lo menos hace 10, 12 años. Y la verdad que Wow. es un placer tenerte aquí, porque te escucho mucho. Siempre me acuerdo cuando estaba en Israel, escuchaba el Tojnit 929, los 929 capítulos del Tanaj, ¿no? En este proyecto maravilloso. Y vos muchas veces participabas interpretando, comentando alguno de los capítulos, alguno de los prakim, y leí algunos de tus artículos, así que la verdad para mí es un honor tenerte aquí y vamos a hablar del calendario judío. Hoy el tema es el calendario judío y especialmente sobre Rosh Hashanah, porque estamos acercándonos al año 5783 y estamos acercándonos a un nuevo Rosh Hashanah, y aparte porque la rabina Dalia Marx escribió un libro sobre el calendario judío del cual nos va a poder hablar, y después por supuesto vamos a poner el link para todos los que quieran leer, adquirirlo y aprender más, poder seguir haciéndolo. Pero Dalia, antes que nada, ¿quién es Dalia Marx? Contanos un poco de ti, de tu familia, de tu historia y de a qué te dedicas. Bueno, me llamo Dalia, soy rabina y profesora. Mi tema es liturgia judía y enseño acá en Hebrew Union College en Jerusalén, que es el seminario rabínico del movimiento reformista, pero también enseño en varios seminarios y universidades en Israel, en Europa, a veces en Estados Unidos. Además, soy esposa, hija, hermana, madre, amiga y una persona que le gusta hacer zumba, yoga, este tipo de cosas. Sí, y te hablo de Jerusalén, donde nací. Del lado materno mío, soy la 10ª generación en Jerusalén. Wow. La familia de mi mamá fue una familia sefaradí que vino después de la explosión de España, primero algunas generaciones en Turquía, Marruecos, Italia y al final al Galileo, a la ciudad de Tzfat. Y mi bisabuelo vino a Jerusalén, que para mí es muy lindo. Lamentablemente tenemos solamente los nombres de los hombres en la familia, no de las mujeres. Este es mi lado materno, mi lado de mi papá. Mi papá nació en Alemania, así que soy una mezcla típica de acá, que somos muy mezclados. Antes de todo, tengo que disculparme por mi español, porque nunca aprendí español en una forma eh, en una escuela o so, pero para mí el castellano es el idioma del amor, porque mi marido es argentino y para hablar con su familia
aprendí español y también fuimos como mochileros antes de que nacieron los chicos en el año 90 en toda Sudamérica y ahí tenés que hablar español porque si no... sí, y también para mí español es parte de mi identidad porque mi abuelo hablaba ladino, Ujú. que naturalmente es el idioma español judía, ¿no? ¿Así se dice? Judeo español, judeo español. Judeo español. Judeo Ujú. español. Ujú. Y Dalia, ¿y cuál era el apellido de tu madre sefaradí ahí? Si puedo preguntar. Tenían entonces dos lados de la familia, Segrey, que es más italiano que español, y Levi, Ujú. que en Levi hay muchos. ¿Sí? Y te hago una pregunta de curioso, ¿no? Si ya te habrán preguntado por tu apellido del lado paterno Marx de Alemania. ¿Alguna relación con el famoso Marx? No. No sabemos, hay muchos famosos, Marxes famosos, pero Con Marx y Groucho Marx Spencer, o... Claro. claro, los hermanos, no sabemos de ninguna conexión. Esto fue un nombre judío alemán muy típico de Sud-Alemania, así que no sabemos. Bueno, Pero todos nos encontramos en Sinaí, ¿no? Así decimos, todos los todos nos judíos. remontamos al Sinaí, ya nos vamos a volver a encontrar en algún lugar. Sí. Bueno, Dalia, y hace poco escribiste, sé que estuviste en Buenos Aires en las últimas semanas presentando tu libro Basman en el tiempo, ¿no? Que creo que la primera edición fue en hebreo, luego en alemán y ahora en español. En inglés todavía no salió, ¿no? Va a salir el año que viene, si quiere. Lentos. Está muy bien, pero lo Sí, sí, importante es que llegue, tenemos tiempo. sí, Y sí. contanos, ahí es el Se libro, llama A través de... A ver, sí, en alemán, en español. A En través hebreo del se año llama judío. Basman. Sí. Y contanos un poco, ¿qué es el libro? ¿Y por qué decidiste escribir un libro que se llame Basman a través del año judío para hablar de nuestro calendario? Mira, Abraham Yoshua Heschel, que fue uno de los pensadores más importantes, judíos más importantes del siglo XX, dijo en su libro Shabbat que los judíos, para nosotros, el concepto de espacio no fue tan importante como el concepto de tiempo, porque los judíos fueron echados, deportados, tenían que moverse, no tenían siempre un lugar fijo. Naturalmente que no estaban en nuestro lugar de Eretz Israel, la tierra de Israel, la mayoría de la historia judía, la mayoría de los judíos, pero lo que sí nos ¿Unía? unía fue el tiempo, fue el concepto del tiempo, así que él habla de catedrales en tiempo. ¿Sí se llama? ¿Se dice? Sí, los Catedrales. palacios en el tiempo, los palacios en Palacios el en el tiempo. tiempo, claro. En vez de palacios en la tierra, palacios de cemento y piedras, tuvimos palacios en el tiempo, que esto es lo que nos hizo continuar ser judíos y ser unidos. No importa dónde estás, si estás en Marruecos, en Alemania, en Estados Unidos, en Argentina, todos tenemos el tiempo que está unido para todos nosotros. Sabemos que en el movimiento reformista trataban mover el Shabbat a domingo, pero no funcionaba, ¿no? Y para mí es algo muy interesante, especialmente en Israel. No sé cómo es en otros lugares, pero en Israel estamos muy peleados a veces, muy divididos. Hay muchas discusiones que no siempre son discusiones muy amigables, Amigables, amigables. amigables sobre casi todo, ¿no? Política, religión, la ley judía, muchos peleos, pero hay una cosa que nos une a todos y ese es el tiempo. No sé cómo festejas Rosh Hashanah, lo festejas en la sinagoga, en casa, la playa, si quieres en shopping, ¿no? Pero vas a festejar Rosh Hashanah, vas a marcar este tiempo en una forma especial y así también con Shabbat y con los otros Hagim. Así que yo pensé que para mí es algo, un momento optimista que pienso,
aunque estamos tan divididos, hay algo que nos une y es el tiempo judío, que sigue siendo en común en todos los grupos étnicos judíos, los movimientos religiosos, los extremos. Y esto para mí es algo muy positivo y por Ujú, eso decidí escribir este libro, que para mí es como una carta de amor al pueblo judío. Y lo que quise decir, ¿no? Tiene casi 40 páginas, pero lo que quise decir, te voy a decir en una frase: hay lugar para todos. En Israel tenemos siempre esa sensación que si uno tiene una identidad judía, está como, me quita el lugar o me quita el aire, algo así. Así se siente, ¿no? A veces. Y yo quiero mostrar, no, hay lugar para todos. El judaísmo es muy rico, muy amplio, muy generoso. Hay lugar para todos los grupos, para todas las costumbres, Occidente, Oriente, costumbres y rituales antiguos, modernos, postmodernos. Hay lugar para voces masculinas y también para mí, para voces femeninas, que sabemos, Uriel, que la voz femenina no escuchamos mucho durante la historia judía, ¿no? Los libros clásicos de judaísmo fueron escritos por hombres, por hombres y para hombres, ¿no? Digamos. E por incluso hombres cuando se para habla de hombres. la mujer en el Talmud, es como se dice en inglés, Exacto. mansplaining, ¿no? Porque es todo... Exacto, exacto. eh, Y creo que vos también seguís el ritmo del Daf Yomi, de la página diaria del Talmud, y ahora estamos en el Tractate Ketubot, y vemos que los hombres hablan sobre las mujeres. Y no quiero decir que el judaísmo es una religión o una cultura sexista, machista, no. Esto tiene que ver con el tiempo, que mujeres en el tiempo del Talmud no tenían una voz pública, pero ahora es diferente, ¿no? Si tenés mujeres en la academia, en la política, en cualquier lado, ¿cómo puede ser que no escuchemos la voz femenina? Y hay muchos rituales, mis estudiantes siempre que se quejan, porque no hay rituales que tienen que ver con experiencias de vida femenina, ¿no? De parto, de Hanukkah, de dar eh, de amamantar. dar de amamantar, de todo eso. ¿Por qué no tenemos rituales? Pero sí tenemos rituales. Los rituales existen, pero no fueron escritos. No fueron escritos en los libros eh, formales del Ujú. judaísmo, en los libros canónicos. Y yo quiero dar voz de 50% de la publicidad de judía. Así que hay bastante atención a la voz femenina en este libro. Maravilloso. Y Dali, entonces entremos un poco, vamos a utilizar, porque estamos llegando la semana que viene, Dios mediante el domingo que viene por la noche, va a ser un nuevo Rosh Hashanah y ese va a ser nuestro tema central, ¿no? Cómo trabajas en tu libro como ejemplo del libro, donde vas y analizás cada uno de los hakim, las festividades también antiguas que se dejaron de celebrar y las festividades modernas incluso y las tradicionales. Vamos a utilizar el ejemplo paradigmático de Rosh Hashanah, pero antes de llegar a Rosh Hashanah quisiera, desde tu lugar, desde el expertise, desde la academia como rabina, ¿cómo nos explicarías así al Regel Ejad, como esa pregunta que el futuro Ger le iba a hacer a Hillel y a Shammai, el calendario judío, ¿no? ¿Cuál es cantidad de meses, días, ¿no? Porque dicen, es lunar, pero no es lunar del todo, es lunar con el sol. Si siempre fue así, también es una pregunta, si en los tiempos del Tanaj o cuándo cambió, y luego vamos a llegar al paradigma de Rosh Hashanah, que si uno abre el Tanaj, al parecer el comienzo de los años es Nisan, cuando salimos de Egipto, en la primavera del hemisferio norte, y ahora estamos simplemente, y cuando uno hable la Torá y ve la festividad de Rosh Hashanah, es simplemente Yom Truah o Yom Zirhoron Truah, el día del toque del shofar o del recuerdo del toque del shofar, el primer día del séptimo mes. Entonces los judíos festejamos el primer año, los años nuevos, en el séptimo mes del calendario. Contanos un poquito de
el Eitpathut, el desarrollo del calendario judío para entenderlo? Bueno, primero, con tu pregunta anterior, quise solamente agregar que traigo la voz femenina, pero en una forma abierta. Otra vez, que hay lugar para todos, no es una voz enojada, no es una voz herida, sino para celebrar y festejar que hay mucho, en el judaísmo y hay lugar para todos. Bueno, el calendario judío, cómo lo festejaron nuestros antepasados en el tiempo del Tanaj, es difícil decir. Hay un poco discusión entre los scholars si el calendario fue lunar o solar. Lo que sí sabemos es que en el tiempo de los rabinos fue una combinación entre el calendario lunar y el calendario solar, así lo que se llama a veces calendario lunisolar, ¿no? Básicamente trabajamos con el calendario lunar que tiene 354 punto algo días el año, pero lo que pasa es que el año solar, no lunar, es lo que determina las estaciones y tiene que ver con el año agricultura también. Y si seguimos solamente con el año solar, lunar, perdón, con la luna, cada año va a estar un poco marcha para atrás, porque hablamos de un año que está 11 días más corto que el año solar, que es 365 versus 354. Claro. Así que lo que hicieron los rabinos es una combinación. Trabajamos con el año lunar y cada unos años agregamos un mes en el fin del año, que como vos dijiste, el año empezaba en Nisan, cuando festejamos Pesach, y antes de Nisan agregaron otro mes que es Adar Bet, el segundo mes de Adar. Este año tuvimos 2 meses de Adar, y esto llamamos en hebreo Shana Meuberet, un año embarazada, porque tiene un mes más. Y esto fue originalmente algo muy interesante cómo se hizo. ¿Cómo decidieron si hay que agregar un mes o no? Fue como una colaboración entre el cosmos, o Dios si querés, y el hecho humano. Porque los rabinos se sentaron en Bedín, en el juzgado, y tenían que determinar si tenemos que agregar un mes, sí o no. Y a veces tuvieron discusiones muy graves, porque no sé, para mis negocios, qué sé yo, necesito más tiempo, bueno, entonces quiero que haya otro mes, o no. Entonces tenían que ver si hay que agregar un mes o no. Y a veces también en los meses mismos, cuando tenemos un nueve mes, Rosh Chodesh, en el Talmud hay bastante historias sobre estos conflictos. Pero prácticamente en el siglo IV, más o menos, Hillel Hazaken, ya tenemos un Luach Kavua, un calendario fijo, y así que vos podés saber cuándo va a caer Rosh Hashanah en 10 años, ¿no? Nuestros antepasados no podían hacerlo, ¿no? No sabían cuándo va a estar Rosh Hashanah, ¿no? Necesitaban el mensaje. Es un poco lo que ves ahora en el mundo musulmano, que solamente trabaja con el calendario lunar, y así que el mes sagrado para los musulmanos viaja durante el año, a veces en el verano, a veces en el invierno. Naturalmente que a ellos les gusta cuando cae en el invierno. Porque es más corto los ayunos, el ayuno de Ramadán es más corto. Exacto, ¿no? Pero es un poco difícil
para nosotros no es posible, porque necesitamos festejar Pesach, por ejemplo, en el mes de Aviv, de la primavera, aunque Aviv en la Tanaj es otra cosa, pero no entramos ahí ahora. Así que necesitamos que Sukkot sea cuando es el tiempo de cosecha de las frutas. Si no, no tiene mucho sentido. Por eso tenemos esa combinación entre el sistema solar y el sistema lunar, la voz de Dios, si quieres llamarlo así, o el cosmos, y el ser humano. Y ahí hay Así algo es. interesante, ¿no? Cuando hablabas, Dalia, me ponía a pensar y a recordar algunos pasajes del Talmud, que también habla cuando uno hace las brajot, ¿no es cierto? Cuando hace el kiddush para los hagim, ¿sí? Uno dice, Mekadesh Israel beasmanim, aquel que Ujú, santifica a Israel y a los tiempos. En cambio, cuando es ujú. Shabbat, Mekadesh a Shabbat, porque Shabbat es un día que es determinado por la naturaleza, por el cosmos, no hay intervención humana, es sagrado porque sí, pero en cambio el propio Talmud reconoce ya hace casi 2000 años que las festividades también dependen de cuándo los seres humanos determinemos que sean, ¿no? Es Claro, esa famosa sugía en Rosh Hashanah de Rabbi Yoshua y de Rabban Gamliel, que le dicen que incluso aunque estemos equivocados, que determinemos nuestro Hagim en un tiempo incorrecto, Besmaneyem, son en nuestros tiempos, en los tiempos que nosotros determinamos, que consideramos que son sagrados. Bueno, en ese momento que el pueblo de Israel decidió, que los Jajamim, que el Beit Din decidió, Pesach se festeja este día, Kippur este, por más que astronómicamente, que en el cielo estemos errando, es el día consagrado para nosotros, pero siempre y cuando, y creo que esto vuelve a lo que decías, sea uno para todo a Israel. Creo ujú, que eso es una de las ideas centrales, que podemos hacer cosas claro, diferentes, pero el mismo día. claro. Cuando estamos, por eso, para mí, no es muy importante cómo festejas tu Hag, tu festividad, en qué sinagoga vas, cómo lo haces, pero si estamos en inglés se dice on the same page, ¿no? En la misma página, en la misma fecha, ya no podemos ser separados más, estamos juntos, sí, Y creo que es verdad. eso que decías de vuelta, pero esta expresión on the same page, ¿no? Creo que vuelvo, porque creo que uno de los mensajes centrales de tu libro y de lo que estás presentando es que la unidad del pueblo judío no es estar en hacer lo mismo, sino compartir el mismo tiempo y el mismo texto. Porque también Ujú, todo el pueblo judío está on the same page cuando leemos la Torá para Yat HaShavua todas las semanas. Y por supuesto que en un Beit Knesset ortodoxo o de Chabad o reformista o conservador, las lecturas de los rabinos, las lecturas de los congregantes, sus interpretaciones van a ser diferentes. Pero todo se basa en estar on the same page. Lo mismo con Daf Yomi, quizás lo que claro. vos, el lekaj, lo que te queda aquí, a ti del Daf Yomi, no es lo mismo que a una brej en una yeshiva ortodoxa, litaí en algún lado. Pero todos comparten el texto, ¿no? Creo que la unidad Eso. viene, es como yo digo que el pueblo judío es el book club más antiguo de la historia. Claro, y también hoy, si ya mencionaste, el proyecto maravilloso de 29, ¿no? Que leemos todos los días, bueno, 5 días de la semana, leemos un capítulo del Tanaj, de la Biblia judía, hebrea, juntos. Y el concepto de este proyecto es Tanaj Bishvil Kulam, la Biblia es para todos. Vos podés leerlo como querés, como dijiste antes, pero el texto es para todos. Hoy, esta mañana, recibí un grupo de chicos ortodoxos de Estados Unidos en nuestra sinagoga donde trabajo yo, en Hebrew Union College, y hablé con ellos y les dije que para mí es triste que estamos tan concentrados siempre sobre la halajá, sobre la ley judía, aunque la ley judía es bastante amplia, pero hay tantas cosas que nos unen, ¿no? Tenemos historia común, tenemos un attachment, una relación, Conexión. conexión especial a un lugar en el mundo, tenemos un idioma sagrado, tenemos textos en común, tenemos mucho en común. Eh, no tiene que ser que todo lo hacemos igual, como dijiste vos, pero la halajá es un lado de todo esto. No es
die ganze Geschichte, como se dice en Yiddish. No es toda la historia. Jefe. Y entonces vamos a los Hagim y utilicemos quizás estos próximos 15 minutos, 20, para hablar de Rosh Hashanah, de este Hag que se viene, y después utilizamos otros últimos 15 minutitos que nos van a quedar para hablar de algunos otros Hagim o algunas otras cuestiones quizás interesantes del libro para remarcar como curiosidades. Todo está interesante. Todo es interesante. Yo empiezo siempre mi Dvar Torah diciendo, esta es la parashá más hermosa de toda la Torah, ¿no? Es como el slogan, el motto. Rosh Hashanah, ¿cómo es? Porque eso, ¿no? Uno ve la Torá, abre la Torá, ya sea Levítico, en Baikra, en Bamidbar, donde aparecen los Hagim, y al parecer el primer día del séptimo mes del año es un día de toque de shofar, que en la tradición rabínica, si bien entiendo, se transformó de alguna forma en nuestro Rosh Hashanah. Yo tengo dos preguntas. ¿Cómo pasaron los rabinos a decidir que el año nuevo no va a ser en la primavera, sino que va a ser en el otoño? En el hemisferio norte estamos hablando. Y segundo, ¿cómo es esa transformación del Midrash, de pasar un día del toque del shofar, o de recuerdo toque del shofar, a estamos celebrando un año nuevo, un Rosh Hashanah? Bueno, la verdad no se puede contestar bien en una forma muy definitiva a tus preguntas, pero fíjate que el concepto de Rosh Hashanah no existe en la Torah, en Nisan o en Tishrei. Nisan dice Rosh Chodashim, es el primer mes, pero no hablamos de Rosh Hashanah como lo festejamos hoy. Rosh Hashanah aparece solamente en el libro de Nehemías, que es el segundo templo del tiempo del segundo templo. Pero lo que vemos, y ya mencionaste el Tractate Rosh Hashanah, y ahí tenemos una discusión entre los rabinos cuándo tiene que ser Rosh Hashanah. Tiene que ser en el primero de Nisan, y acordemos que los nombres de los meses no aparecen en la Torah. A veces uno de ellos aparecen en los libros del Tanaj Más tardíos. Más tardíos. Estos nombres volvieron con los judíos que volvieron del exilio de Babilonia. Algunos de estos nombres tienen contenido pagano, ¿no? Por ejemplo, Tamuz, que es un nombre de un dios de Babilonia, ¿no? Tumuzi. Pero los judíos no les importaba mucho. Dijeron, bueno, vamos a usar el nombre porque usamos el nombre y vamos a darle un contenido nuevo. Por ejemplo, el mes que estamos ahora, el mes de Elul, también es un nombre en acadio, que tiene que ver, puede ser con limpieza o algo así, que es lo que hacemos en Elul, limpiar el alma. Nosotros dijimos, bueno, Elul es muchas cosas. Elul es un acrónimo de Ani Ledodi Vedodili, que aparece en Shir HaShirim. Vamos acá de otros más que creen un narrativo muy lindo para mí. Así que lo mismo con Nisan y Tishrei, porque como dijiste antes, en la Torah se llama el primer mes, que es lo que nosotros llamamos Nisan, el séptimo mes, que es Tishrei, pero si imaginas el ciclo del año y estos dos puntos, el primero de Tishrei y el primero de Nisan, corta el año en dos partes, en dos mitades, partes iguales. Y dos aparecen más o menos en el tiempo de equinoccio, en el equinoccio, cuando el día y la noche están más o menos iguales, ¿no? Según el tiempo de lunar, no es justo en el día, pero en este barrio. Y a mí me da sorpresa, ¿no? No es obvio para mí que nuestros rabinos eligieron Tishrei y no Nisan, como aparece en la Torah, que Nisan
es en la primavera, acá en este parte del mundo. Vos sos argentino, así que para vos es otro, Siempre no cuando sé. explicaban esas historias, ¿no? Porque en Sukkot estamos en el otoño y empieza en la primavera, para nosotros era todo lo opuesto, ¿no? Sí. Que decíamos que en Bueno, Hanukkah, quizás en nosotros Hanukkah somos al revés. agregamos, en Hanukkah agregamos luz porque los días se están volviendo más cortos. Para nosotros en Argentina era ese Sipur no corría esa historia, Exacto. porque era todo lo contrario. Claro, claro, claro. No, pero esto también es algo muy interesante lo que decís vos, porque aunque vivís en un tiempo que no corresponde con tu experiencia básica, experiencia humana, los judíos siguen con el calendario como es en la tierra de Israel. Así que vivimos donde vivimos, vivimos en Buenos Aires, Río de Janeiro, no sé dónde, pero realmente vivimos en la tierra de Israel. Aunque no vivimos allá y nuestros padres y sus padres y sus padres no vivían en la tierra de Israel, nuestro corazón como tic, eh, pulpa, ¿cómo Late, se dice? late, Late en el ritmo en de el Eretz ritmo de la Israel. tierra de Israel y fe. Sí. Bueno, pero para mí es interesante que elegimos Tishrei, que los días van cortos más y más, cada vez está un poco más corto, las noches están más largos, es un tiempo de mirar para adentro, es tiempo para pensar, para estar en un estado mental de, ¿no? De otoño, de mirar para adentro más meditativo, digamos. Y no Nisan, cuando salís al campo y ves los pájaros y los bebés y las flores y todo está, la naturaleza vuelve a florecer, o si se dice así. Y es interesante, ¿no? Porque nuestros Yamim Noaim, nuestras festividades del mes Tishrei es más para mirar para adentro, no tanto para salir afuera. Empezamos con Rosh Hashanah y después tenemos Yom Kippurim, que son días de más pensativos. ¿Así se dice? Sí, ¿Pensativos? ¿Lo sí. dije bien? De reflexión, días de De Itbonenut, reflexión. de reflexión, de Heshbon Exacto. Nefesh, de Pero hay algo reflexionar. más. Si lo pensás y si lo ves en el libro Éxodo, capítulo 12, ¿no? El calendario fue dando a los israelitas cuando salieron de Egipto, porque cuando eran esclavos no tenían control sobre su tiempo. Un esclavo, esclava, el maestro tiene control, el dueño tiene control sobre su tiempo, ¿no? Y cuando somos gente liberadas, ya tenemos nuestro tiempo y tenemos la responsabilidad de usarlo bien. Y por eso también vos dijiste antes que en la Berajá decimos Mekadesh Israel ve'azmanim. Primero Israel y después las festividades, los tiempos. Porque los tiempos especiales fueron dando a Israel. Y sin Israel, si no existe Israel, no hay sentido a los Hagim. Y después, como dijiste antes, Shabbat es otra cosa. Shabbat tiene que ver con la creación la creación del mundo, ¿no? Fue creado antes de Israel y fue creado en el pensamiento de Dios, según nuestra tradición, antes de crear el mundo. Así que es interesante para mí que nuestra tradición no eligió este día más particular, más nacional, el primer de Nisan, sino eligieron Tishrei, que según la tradición nuestra es cuando el mundo fue creado o el ser humano fue creado. Eso, Así eso, que es eso, un... eso es interesante. Te aprovecho porque yo dentro de unos días voy a tener que hacer prédicas sobre Rosh Hashanah, Kippur, y te aprovecho por toda tu jochma, tu sabiduría para que me enseñes algo. Porque si bien esto que vos remarcás me parece muy importante y quiero repetirlo, Dalia, porque la mayoría de las culturas y religiones marca el comienzo de sus años con un acontecimiento muy propio y particular, ya sea el mundo musulmán,
con la Égira, cuando Mahoma comienza su peregrinación de Medina a la Meca, hoy ya es el mundo cristiano con el nacimiento de lo que ellos consideran su Mesías, Jesús, pero el pueblo judío, esto sí es paradigmático, que siempre nos vieron como un pueblo particularista, que siempre miramos para adentro, pero marcamos el comienzo de los años no con cuando Abraham comienza en el Lej Leja, o cuando Eso. nace Moshe, o cuando salimos de Egipto, que hubiese sido ese primero de Nisan. Creo que lo que remarcás vos quería enfatizar, esta idea que los rabinos decidieron que sea la creación del ser humano, ¿no? Como en esa famosa película Ser digno de ser, cuando le preguntan al niño de qué color era el primer ser humano, contestó Adom, ¿no? Rojo, no tenía religión, no tenía color de piel, no tenía nada, la humanidad en general. Sin embargo, la liturgia, ¿no? Y todos recordamos, ¿no? El Midrash nos dice que el 25 de Elul fue creado el mundo y el sexto día vendría a ser el primero de Tishrei, cuando nosotros festejamos la creación del ser humano de Adán y Jabá. Sin embargo, en la liturgia decimos Ayom Arat Olam, hoy es el día del nacimiento del mundo. ¿Por qué es Ayom Arat Olam y no Ayom Arat Adam? Siempre tuve esa pregunta. ¿Hay alguna respuesta? No, la verdad hay dos tradiciones que tienen que ver con nacimiento. Una de esos, y vos dijiste ahora los dos. Según una de ellos, el mundo fue creado en Rosh Hashanah. Y según la otra, el mundo fue creado 6 días antes y en Rosh fue creado el primer ser humano, Adán y Jabá. Pero esto es para mí algo, como dijiste antes, muy paradigmático. Pensar que somos judíos, somos parte del pueblo judío, de la religión judía, pero somos primeramente seres humanos y tenemos responsabilidad para toda la humanidad y para todo el mundo. Ahora más y más judíos entendemos que la ecología y mantener la tierra no es algo de hippies y gente rara que no sé, no le gustan ducharse, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero es algo muy básico y es algo muy judío. Es una mitzvah, es un commandment, Es un mandamiento. comandamiento religioso, mantener la tierra. Y yo lo digo con tristeza, porque Israel es un país, el segundo del mundo, que usa más descartables. ¿Ok? Y el primero Y debe ser en el que estoy yo, Estados Unidos. sí, sí, lamentablemente sí. Bueno, pero también Yo me Israel tiene muchas pregunto, ¿cómo cosas puede ser? positivas, ¿no? Como la reforestación, es el país que entró al siglo XXI con más árboles que lo que tenía en el siglo XX, ¿no? Con la desalinización. Hay como... No, y eso también trabajo en este libro cuando hablo de Tu Bishvat, que es el año nuevo para los árboles. Recordemos que en el Tractat Rosh Hashanah hablamos de 4 años nuevos. Así que creo que muchos judíos, mucho más que nuestro número en la publicidad de población humana, estamos muy concentrados sobre esas cuestiones de mantener la tierra, de preservar el mundo. Así que sí, Israel, como muchas cosas, estamos muy primer mundo en muchas cosas y en otras cosas tenemos todavía un camino Hay para room for caminar. improvement, hay lugar Sí, para poder mejorar. eso, Bueno, pero sí, ese es el momento, es el momento del sí, tikkun, el momento de la sí. teshuvá es ahora. Entonces, nos decías primero este cambio del primero de Nisan al primero de Tishrei, el cambio de que los años nuevos judíos para el mundo rabínico no va a ser en la primavera, va a ser en el otoño. Remarcabas esto de la idea de la creación del mundo o del ser humano como uno de los leitmotiv de las temáticas, ¿no? Porque también es interesante, ¿no? No vamos a llegar en el podcast de hoy, pero lo vamos a ver en tu libro. Cada una de las festividades judías tiene un tema central. En Pesaj es la libertad, ¿no? En Shavuot puede ser la entrega de la Torá o los Bikurim, depende cómo uno lo Eso, viva, por ¿no? eso no es una idea, a veces es más. Claro. Entonces, Sí. ¿cuáles son las ideas centrales de Rosh Hashanah? Creación del mundo o el ser humano, eso es uno. ¿Y qué otras ideas son las ideas centrales que uno, al entrar a este Hag,
uno debería de alguna forma empezar a conectarse. Ujú. Bueno, primero tenemos que pensar cómo puede ser un Rosh para un Rosh Hashanah, ¿no? Año es un ciclo. ¿Cómo puede ser que tenga un Rosh, un principio? ¿No? Es Mm, una pregunta que parece, parece tonta, pero es una pregunta. Y el tiempo como algo humano todos sabemos qué es el tiempo, ¿no? Sabes qué día es, qué hora es, qué año estamos, pero la verdad nadie entiende el tiempo. El tiempo es algo que provoca mucha ansiedad. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Dónde estoy? ¿Qué hice? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo tengo en el mundo? Y cada cultura usa el tiempo, eh, marca momentos en el tiempo eh, para como darnos un sentido de control, ¿no? Un sentido de control. Norbert Elias, que fue un sociólogo judío alemán, dijo, no hablamos de Zeit, que es tiempo, hablamos de Zeitbestimmung, hacer el tiempo, timing, ok. no time, sino timing, no sé cómo puede decir en español, así que trabajamos con el tiempo, que es algo muy abstracto Mm. y que la verdad no sabemos cómo es, ¿no? ¿Cómo funciona el tiempo? ¿Cómo puede ser que a veces el tiempo corre muy rápido y a veces no pasa? ¿Cómo puede ser que cuando éramos chicos, no sé, Uriel, si tenés esa sensación, cuando era chica, cada año parecía una vida eterna y ahora los años corren tan rápido? ¿Cómo puede ser que es algo tan elástico? Así que tenemos marcas en el tiempo y Rosh Hashanah es uno de estos marcas que nos da la oportunidad de, bueno, decir, tenemos un libro que es un libro de nuestra vida. No hablo de los 3 libros tradicionales ahora, es mi libro y ahora I flip a page, I turn a page. Sí. Doy vuelta a la página. Doy vuelta a una página y empiezo de nuevo. Me da una oportunidad de cambiar, de pensar, de meditar, de tener en mi cabeza qué hice bien, qué no hice bien, qué quiero cambiar, qué quiero corregir, qué tikkun, hablaste de tikkun antes, qué tikkun necesito hacer en mi vida propia, en mi vida de pareja, en mi vida como madre, en mi vida profesional, en mi vida como ciudadana de mi país, del mundo. Así que este es lo que nos da Rosh Hashanah. Y también, como sabemos, es el principio de los 10 días de Teshuvah. Y Teshuvah es un concepto que es muy difícil traducir a español, ¿no? No es arrepentimiento, es Aunque mucho quizás ni hay más que ancho. traducirlo, ¿no? Me parece que algo que tenemos que aprender muchas veces es que no hay que, ciertas palabras no hay que traducir, hay que, Ah, ¿no? uh-huh. No en general, ¿no? Hay esas palabras que son medulares, esas palabras que son pilares en las culturas, cuando uno las traduce, las viola de alguna forma, las corrompe. En cambio, teshuvá es teshuvá, ¿qué es todo eso? Es el proceso de arrepentirse, el proceso de volver, el proceso de reparar, eh, Contestar, de estar en contestar, conversación. y a Sí, fe de sí, contestar. claro, en mi libro hicimos, que fue editada fue traducido por Margalit Mendelssohn, que es una morá muy grande en Buenos Aires, y Sifrei Kodesh lo publicaron, el rabino Damián Caro, que me parece que lo conoces, empezó este editorial y Damián Glantz fue el editor y Damián hizo un glosario con todos esos conceptos para que podamos hacer justo lo que decís ahora, que podamos usar estos términos muy básicos, términos muy básicos. Mi marido argentino Sí, sí, está lo fui escuchando, un sí, genio que está ahí todo el tiempo me ayuda. apoyándote y tirando palabras. Muy bien, Sí, gracias, gracias. sí, me ayuda. Sí, gracias, Rolly. Eh, no quiero que lo ves, pero Sí, está ahí, está. está ahí. Es como el Sí, bad sí. call. Rolly es como El el bad bad call, call, ¿no? Es esa voz, el claro. eco que sale de ahí. Bueno, entonces el glosario ayuda con esos conceptos, pero chuva es, como decís vos, es un concepto que es muy difícil traducir. En Rosh Hashanah
estamos empezando el proceso de Teshuvah, pero realmente no empezamos en Rosh Hashanah, porque empezamos ya cuando empieza el mes de Elul, que estamos ahora. Los argentinos me enseñaron que dicen Elul porque es el último mes del año. En hebreo no funciona. O En en inglés no me otros funcionó, lo quise decir acá en la comunidad y no me funcionó. no, no, solamente, bueno, como dijiste vos, hay cosas que no se pueden traducir. El primer de Elul empezamos con costumbres especiales que nos ayuda a concentrarnos a la Teshuvah. Todas las mañanas tocamos el shofar, tenemos un Un mismor salmo, el especial, Salmo salmo 27. muy especial, que 27 que leemos en la tefilá. Los sefaradíes empiezan a hacer selijot, que es una liturgia nocturna que tiene que ver con la teshuvah. Y esto es un proceso que nos ayuda a acercarnos a Rosh Hashanah. No sé si vos estás en maratón, corres maratón y esos tipos de cosas. No, 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 no. No Mi único tanto. maratón es el Daf Yomi. Es el Bueno, único, es el único bueno, que es un puedo maratón. hacerla. Bueno, es un maratón. Pero no puedes decidir un día que voy a correr maratón. Hay que Necesitas prepararse. mucha práctica. Empezar en Rosh Chodesh Elul es esta práctica. Según Y, nuestra tradición, también en este día, Rosh Chodesh Elul, fue Moisés, al monte Sinaí por la segunda vez para recibir las tablas segundas, después de romper las primeras tablas. Y está ahí 40 días y 40 noches, no come, no toma, no duerme, no toma, no habla con otros humanos. Y después de estos 40 días recibe los lujot, las tablas. Y si contás 40 días del Rosh Chodesh Elul, 30 días del mes de Elul y 10 días de Aseret Yemei Teshuvah, de 10 días de Teshuvah, esto te lleva a Yom Kippur, que es la culminación del proceso de Teshuvah, pero también no termina ahí, porque nosotros los judíos a veces nos cuesta terminar cosas. Necesitamos un poco más. Es como mis estudiantes siempre me dicen, puedo entregar el trabajo la semana que viene, necesitamos un poco más tiempo. Así que en Yom Kippur, cuando termina Yom Kippur, en la última tefilá, que se llama Neilá, cerrar las puertas, decimos, Ptach lanu sha'ar be'et neilat sha'ar. Abrimos una puerta o puerto en el tiempo, puerta en el tiempo de cerrar las puertas. Y así seguimos un poco más, porque según la tradición mística, la Kabbalah, el proceso, estamos sellando nuestro destino. destino está sellado no en Yom Kippur, sino tenemos un poco más hasta el último día de Sukkot, que se llama Hoshana Rabbah, o el día del sello. Pero también tampoco allá termina el asunto, porque tenemos, todos los meses tenemos un Yom Kippur Katán, un día antes del primer mes. Así que seguimos con este ritmo de pensar, de reflexionar, de meditar sobre lo que hacemos y lo que queremos. No es un día en el año, pero un día en el año, Yom Kippurim, es muy concentrado, es muy Y así quizás fuerte. algo que es interesante es porque esta es la segunda vez, ¿no es cierto?, del primero de Elul que Moshe vuelve a subir, ¿no es cierto? ¿No? La primera Sí, vez sí, había sí, sido otros claro. 40 días antes, rompe Sí, las sí. tablas. Entonces me parece interesante que el momento de que empezamos el proceso de Teshuvah es el momento de Shvirat HaLujot, ¿no? El momento donde reconocemos que hay algo roto, reconocemos un enojo innecesario como el de Moshe, o algo quizás una bronca necesaria, ¿no? Pero ese proceso de reparación que lleva su tiempo, y lleva también como Moshe, ¿no? Él se abstuvo de comer 40 días, nosotros no tenemos un Ramadán, pero tenemos un solo día de ayuno, que hay una introspección personal. Te quería preguntar, Dalia, uno de los temas centrales y otros nombres de Rosh Hashanah es Yom Adin, el día del juicio, ¿no? Y en la liturgia aparece una y otra vez que Dios va a decidir quién vivirá, quién morirá. Me interesa a vos, como una experta en la liturgia y como rabina reformista, ¿cómo entendés teológicamente
o cómo se lo explicas a tus congregantes o a tus alumnos, o a vos misma o a tus hijos, la idea del Yom Adin? Sí, bueno, depende cómo lo ves. Podés ver tenés la imagen de Dios que está sentado ahí como un roé, Un como un pastor. pastor o como un rey y decide, este va a vivir, este va a morir así. Y podés verlo en una forma más interna, ¿no? Es un día que nosotros nos justificamos. Y tenemos la ayuda de Dios, como yo lo veo, para mirar para adentro y para ver qué quiero cambiar, qué quiero hacer en mi vida, ¿no? Es un poco diferente del Yom Adin en el sentido cristiano, que es algo apocalíptico. Acá tenemos un día de limpieza que es anual. Todos los años tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Y esto me hace recordar de un piyut, de Poema litúrgico. poema litúrgica que fue escrita por Abraham Girundi, que fue un rabino muy importante y de la Kabbalah, se escucha de su nombre de Girona, en España, siglo XIII, y él escribió una poema que se llama Ajot Ktana, pequeña hermana, que es la piyut que empieza en las sinagogas sefaradíes el año. Eso es lo que cantan en Erev Rosh Hashanah, cuando empieza Rosh Hashanah, y prácticamente son las palabras nuevas que uno dice en el año. En mi libro tratamos de, bueno, tiene 12 capítulos después de las introducciones, un capítulo para cada mes. Y siempre empezamos con una meditación del mes y un del mes a las puertas del mes, y también tenemos una poema del mes. La poema del mes de Tishrei es esa, pequeña hermana. Es muy lindo que Girundi vio quién es la pequeña hermana, es el pueblo de Israel. Es muy lindo, ¿no? Porque si pensás en Din, si pensás en los pecados que tenemos, esas cosas, no, acá hablamos de una pequeña hermana, alguien que a veces está un poco, hace es un poco pícara, hace cosas que no tiene que hacer, pero es alguien que amamos y que queremos. Y también viene de Shir Hashirim, el capítulo es, Ajot Lanu Ktana, tenemos una pequeña hermana. Y así se trata del pueblo de Israel. Y cada verso de esta De este poema poema. termina con las palabras Tichle Shana Vekilolotea, que termine el año y sus maldiciones. Tichle Shana Vekilolotea. Solamente el último verso. Utahel Shana Ubirkotea. Exacto, ¿no? El último verso termina, o la poema termina con las palabras, como dijiste vos, Tajel Shana Uvirjotea, que empiece el año con sus bendiciones. Y escuchasle cómo suena parecido, Tijle y Tajel, termina y empieza. Y con esta canción, con este poema, estamos, es como una transición al año que viene. Dejamos aparte, dejamos atrás todo lo que pasó este año, cerramos las puertas, no negamos, pasó, todo lo que pasó, pasó, lo bueno, lo malo, recordamos todo, pero ahora es parte del pasado. Y ahora estamos en este momento, cuando recibimos el año nuevo, con con la panín, Con la mirada con la mirada para hacia adelante. adelante. Claro. Sí. Que eso también es interesante, ¿no? El enero nuestro, ¿no? El enero del mundo del calendario gregoriano, del calendario juliano, Janus era el dios de las entradas y de las salidas, que tenía dos panim, dos caras, una mirando para adelante y una mirando para atrás. Entonces, de vuelta, también es interesante ver cómo también nos podemos unir a otras culturas y a otras tradiciones con nuestras propias particularidades, ¿no? Como que siempre un inicio, y estaba a punto de cantar, ¿no? Este poema Hoktaná,
una melodía hermosa, porque eso quería algo enfatizar. Vos enfatizaste que tu familia venía del mundo sefaradí, del mundo ashkenazí, y que en tu propio libro traes tradiciones de un lado y del otro, y básicamente, ¿no es cierto? Yo me crié en el mundo conservador, tú rabina reformista, ahora soy rabino de una comunidad reformista y demás, y es básicamente la Yo liturgia es... rezo en una comunidad de conservador. Ah, muy bien. Ah, Así que estaba... hicimos un... Eh, Sí. pero básicamente la liturgia es ashkenazí, porque provenían de Alemania, provenían de Europa, del mundo ashkenazí, pero una de las cosas que siempre intenté hacer, porque mi familia es sefaradí, es especialmente en los momentos donde la liturgia de la otra cultura judía, de otro, nos suma. Entonces, por ejemplo, en mis comunidades que siempre trabajé, siempre sumaba Hok Taná como al comienzo de Rosh Hashanah, o también algunos piutim de las lijot sefaradim, ¿no? Entonces me parece que esto es lo interesante del calendario judío y de nuestros tiempos como judíos. No buscar la diferencia, sino sumar lo mejor de cada mundo. Porque eso Es, también te da las festividades, Dalia, y que en tu libro lo remarcás y lo remarcaste en tu presentación aquí. Es como que cada una de las festividades judías es como mamash un tel, ¿no? Un tel como un monte que va sumando sobre lo anterior, nunca negando, pero siempre sumando, resignificando. Lo mismo que decías de Tu Bishvat. Vos hace un rato hablabas de Tu Bishvat y la ecología. Si uno hable la Mishnah de Rosh Hashanah, Tu Bishvat es el de todos los años nuevos, el que menos uno quiere celebrar, porque es el año nuevo fiscal. Es cuando te empiezan a cobrar cuándo tenés que dar, ¿no? no muy Cuando, sí. no es muy festivo, porque era cuando tenías que pagar el maaser de los árboles, del netarribay, de diferentes mitzvot, que era simplemente cuánto le tenías que dar al templo, cuánto le tenías que dar a los kohanim. Pero hay como una resignificación histórica, ¿no? Una resignificación en la cábala, una conexión con la tierra, y un ceder de Tu Bishvat conectando con el ciclo, y en el siglo XX y XXI conectado con toda esta noción del cuidado de la naturaleza. Y lo mismo con Rosh Hashanah, y lo mismo con cada una de las festividades, que solamente tenía su pasado agrícola en su momento, porque el pueblo judío era un pueblo básicamente agrícola. O Shavuot, por ejemplo, que si uno abre la Torá en Shavuot, es simplemente Hag Bikurim, son las primeras primicias de los cereales que surgen de la tierra. Luego la tradición rabínica le da esta noción de Matán Torá, del tiempo de la entrega de la Torá, pero en Israel hoy en muchos kibutzim no se celebra tanto la entrega de la Torá, sino que se vuelve a celebrar el trabajo de la tierra. Entonces, eso es lo hermoso de nuestras Eso, festividades. Uriel, para mí es la vitalidad del judaísmo. De cada generación puede, y cada grupo judía puede traducir la tradición y hacerla en una forma adecuada para ellos. Tenemos el fuente, tenemos el tiempo, tenemos el texto, tenemos nuestras costumbres, rituales, pero cada grupo puede trabajar con esto, no es algo fijo. Esto para mí es Masoret. Masoret es tradición. Masoret es algo que entregas, mostrim. No solamente es cut and paste, ¿no? Entregas a la tradición a las generaciones que vienen, pero agregas lo que te parece importante, lo que te parece lindo, lo que te parece vital para esta generación. Así que justo los ejemplos que diste, que para mí son muy lindos, porque es así funciona. Y así por eso, si Frei Kodesh pensaban que es un lindo traer este libro también al público que habla español, porque hay libros que hablan del año judío, del tiempo, del calendario, hay bastante, hay muchos, pero lo que sí tratamos de hacer acá es justamente lo que dijiste ahora, mostrar la riqueza, mostrar, vos hablaste que es como un tel, ¿cómo se dice tel en Un español? monte, no sé, no Un sé si, de monte que vuelta, es, creo que no hay una traducción de la palabra tel. sí, Creo que tel es tel. De sí, vuelta, pero es un monte que es como que se va armando con diferentes capas, layers que se sí, van sí, haciendo. sí. Yo lo llamo, es lindo hotel, pero yo lo llamo una torta de piso, ¿no? Ok. Tenés, tenés la Torah y después las festividades del segundo templo y después las festividades que fueron agregados
en la Edad Media, y ahora hablas de festividades que son un poco diferentes entre los judíos alemanes, los judíos marroqueses, etc. Y después tenés los Hagim, que tiene que ver con lo que pasó en el siglo XX. Empezamos, no solamente Hagim, pero días de memoria. Tenemos el Día de la Memoria, o Días de la Memoria de la Shoah, porque en distintas comunidades se marcan en otros días. Después Yom HaZikaron y el día de la independencia del Estado de Israel, que para mí es un día que tiene contenido también religioso, no solamente nacional. Y después de acá en Israel, porque somos una mezcla muy interesante de judíos de muchas fuentes. También tenemos Hagim y festividades que trajeron los judíos de donde vinieron. Así que tenés la Mimuna, que festejan los judíos de Marruecos. Tenés el Saharane, que festejan los judíos que vinieron de Kurdistán. Tenés el Sigd, que es una festividad que nadie escuchó acá antes que vinieron los judíos de Etiopía, los judíos de Beta Israel, la comunidad de Beta Israel, que es una festividad especial para ellos, y también hablamos sobre en mi libro. Hay la Eid el-Banat, la festividad de las niñas, que fue festejada en Túnez. Así que hay una riqueza muy interesante que todos podemos aprender de uno al otro. Solamente tenemos que venir con corazones abiertos, conocer que cada uno tiene y una tiene su forma de ser y de ser judíos, y aceptarlo y amarlo, abrazarlo, pero también aprender uno al otro. Es lo que yo quise mostrar que se puede hacer. יפה. Es el proyecto, es el carta de amor que traté de escribir acá. Muy bien, yo todavía no lo leí, espero poder conseguirlo pronto en español, y cuando esté en inglés seguro que lo tendré acá en la biblioteca y lo recomendaré aquí en mi Keilah. Y estamos llegando al final de esta hora, de este encuentro, Dalia, contigo, recorriendo un poco el calendario judío, aprendiendo un poco más de Rosh Hashanah y sus siglos. Una última pregunta, Dalia, para ir cerrando. Puedo ponerte en el spot. ¿Cuál es tu festividad preferida? Hablas de las festividades, de los Hagim y demás. ¿Hay alguna que sea más cercana a tu corazón o las ¿Te amás a acordás todas por igual? ¿Te acordás que dijiste antes que esta parasha es tu parasha Sí. favorita? Yo trato de verlo así, que cada festividad es mi festividad favorita cuando viene. Hay festividades que menos un poco. Purim no me gusta, por ejemplo. Y si me presionas, te voy a decir que Shavuot es mi fiesta favorita. Bueno, Sí. maravilloso. Bueno, Dalia, a ti, a Rolly, por servirnos de traductor y de ayuda. Tu español es maravilloso, mucho mejor que mi alemán, pero seguro. Así que gracias de corazón por tu tiempo, por tu disposición y por tu sabiduría. A todos los que nos están viendo y escuchando, les recomiendo que todo lo que publica Dalia, mayormente está en hebreo o en inglés, que la sigan. Ahí yo sigo mucho una página que se llama thetorah.org, thetorah.com, que son análisis Sí, académicos de la parashá de la semana. Muy bueno. El proyecto 929, también para todos los días estudiar un capítulo de nuestro Tanaj, que tiene 929 capítulos. Dalia tiene su propia página de internet. Busquen Dalia Marchestá, y por supuesto este libro está por ahora en Buenos Aires, o está en otros lugares también de Latinoamérica. como el libro, El, el, se puede pedirle el libro de cualquier lado del mundo. Es lo perfecto. que entiendo, sí. Excelente, entonces vamos a poner después ahí el link del editorial de Sifrei Kodesh para que lo puedan adquirir. Y Dalia, nos queda más que desearte Shana Tova Umetuká, un año bueno, Uriel, un año dulce, y agradecerte. gracias, Uriel, gracias por esta invitación. Fue un placer hablar aquí con vos. Y Shana Tova Umetuká, para vos y para todos los que están con nosotros, que nos escuchan. Nos vemos todos en un próximo episodio. Chau, chau.